Eskertu Bizkaiko Foru Aldundiari konbidatzeagaitik ekitaldi honetara. Eta baita nahi nuke aprobetxatu eta hemen nire ondoan tio Manuel dagonez, aurten kaiedor kaieko 25 urte betetzen dauz urtearen zehar. Eta nahi nuke aprobetxatu eta eskertu honek 25 urteetan egin dozuen ibilbide honegaitik. Mil esker eta jarraitu ezazue holan. Para mí, en nombre de la Diputación Foral de Vizcaya, es una auténtica satisfacción y un auténtico honor el poder estar hoy en este acto. La verdad es que desde esta perspectiva, ver a jóvenes, no tan jóvenes, familias que efectivamente hacéis un esfuerzo para estudiar unos y otros, pues que, como aquí se ha comentado, pues para acompañar a vuestros hijos y a vuestras hijas en ese esfuerzo que se hace durante el curso escolar para que sigan estudiando. Yo sí quiero deciros a todos y a todas que la mayor formación y la mayor cultura nos empodera más como personas y, por lo tanto, nos hace más libres. Y si queremos ser más libres para tener capacidad de elección, pues tenemos que tener cuanta más formación, mejor, porque nos daremos cuenta que eso nos da unos instrumentos para poder decidir sobre nosotros. Eso en plan egoísta. Y como aquí se ha comentado, eso nos va a abrir muchas más puertas que de otra forma van a estar cerradas. Y como sociedad también, si tenemos una sociedad con gente preparada y formada, nos hace mucho más tolerantes, nos hace aprender la diferencia que hay entre unos y otros. Eso hace que Vizcaya pueda conseguir unos grados de cohesión, de justicia, mucho más altos que los que en este momento existen. Y yo creo que es importante que codo con codo trabajemos todos para conseguir eso. Una Vizcaya más cohesionada, una Vizcaya más igualitaria, una Vizcaya más justa. Y eso lo tenemos que hacer entre todos y entre todas.